Pensemos en una escena que es demasiado común. Una caída tonta, un resbalón. Y lo primero que haces es poner la mano. ¿El instinto? El instinto. Y de repente, ese dolor agudo en la muñeca. Una fractura de radio distal. Las vemos todo el tiempo, y cada vez más. Sí, sobre todo con el envejecimiento de la población, es un problema creciente. Exacto. Y aquí empieza el debate. Hoy tenemos cirugías increíbles, con placas súper estables, casi de ciencia ficción. Pero luego, ¿qué pasa? Semanas de inmovilización. Entonces, la pregunta que queremos analizar hoy es, ¿de verdad es necesario? ¿No estaríamos quizás frenando la recuperación? Has puesto el dedo en la llaga. Esa es la gran conversación que se está teniendo ahora mismo en la comunidad médica y de fisioterapia. Y para eso nos vamos a apoyar en un artículo de revisión muy potente de Esqual-Bauer y su equipo. Lo que vamos a hacer es desglosar esa evidencia, ver qué dicen los estudios sobre cuánto tiempo inmovilizar, si es que hay que hacerlo, y qué terapia funciona de verdad. Me parece un plan perfecto. Arranquemos por el principio, por la biomecánica. Antes la lógica era muy simple. Si está roto, no se mueve. Claro. Pero estas placas nuevas, las de bloqueo angular, parece que lo cambiaron todo. ¿Qué tienen de especial? Pues, en pocas palabras, son increíblemente estables. Y para entenderlo, hay que hablar de fuerzas, pero de forma muy sencilla. A ver, levantar una taza de café, por ejemplo, le pone a tu muñeca una carga de unos 100 newtons. Ok. Pero, y aquí viene lo interesante, el simple hecho de cerrar el puño con fuerza, de flexionar los dedos, puede generar hasta 250 newtons. O sea, más del doble. Mover los dedos genera más estrés en la fractura que otras actividades. Exacto. Ese es un dato clave. Y aquí es donde la ingeniería moderna brilla. Las placas de hoy son 5 veces más estables que esa fuerza que generan los dedos. 5 veces. Es muchísimo. Es una barbaridad. Lo que nos lleva a una conclusión que desafía lo que siempre se ha hecho. Si la placa es tan robusta, ¿qué sentido tiene inmovilizar la muñeca para protegerla, si de todas formas dejas que el paciente mueva los dedos, que es lo que más carga le pone? Es una lógica aplastante. Es como preocuparse de que una brisa vaya a tumbar un rascacielos. Esa es una analogía perfecta. El andamio interno, la placa, es tan fuerte que esa preocupación pierde casi todo el sentido, desde la mecánica. Entendido. Y eso me lleva a otro punto del artículo que me pareció fascinante. Antes medíamos el éxito con un goniómetro, ¿no? A ver cuántos grados de movimiento ganaba. Sí, la medición clásica. Pero el artículo dice que eso es quedarse a medias. ¿Cómo medimos realmente si alguien está mejor? Es que ese es el gran cambio de paradigma. Hemos pasado de medir lo que nos importa a los clínicos, a medir lo que le importa a la persona. De nada sirve que yo te diga, has ganado 10 grados de flexión, si tú me dices, ya, pero sigo sin poder abrir un frasco. Totalmente. Es la diferencia entre la teoría y la vida real. Por eso, ahora lo que se usa son las medidas de resultados reportadas por el paciente, los famosos PROMs. Son cuestionarios, como el DASH o el PRWE, que le preguntan a la persona directamente por su función. Puedes cortar la comida, te duele al cargar una bolsa. Lo que de verdad importa. Y aquí entra un concepto que es crucial para todo lo que sigue. La diferencia mínima clínicamente importante, la MCID. Suena un poco técnico. Pero la idea es muy simple. No se trata solo de que haya una mejor estadística, de 2 puntitos en una escala de 100. La pregunta es, ¿esa mejora es lo bastante grande como para que la persona la note en su día a día? ¿Es un cambio real? Ah, ya entiendo. El artículo nos dice que para estas fracturas, una mejora de 10 puntos en el DASH o de 11,5 en el PRWE es un cambio que la persona percibe. Esa va a ser nuestra vara para medir si algo funciona de verdad. Perfecto. Ahora tenemos las herramientas. Volvamos a la pregunta del millón. Placa estable, recién operada, muñeca quieta o empezamos a mover ya. ¿Qué dice la evidencia? La evidencia que resume el artículo, que se basa en los mejores estudios que hay, es sorprendentemente consistente. El titular sería este: la movilización temprana, o sea, empezar 1 o 2 semanas después de la cirugía, consigue una recuperación mucho, pero mucho más rápida. Espera, pero eso va en contra de todo lo que uno piensa. El instinto te dice que si mueves algo recién operado, lo vas a estropear. ¿No hay letra pequeña? ¿No hay más riesgo? Es la primera pregunta que todos nos hacemos y es lógico, pero los estudios son muy claros en esto.
El artículo es enfático. La movilización activa y temprana no se asocia con más dolor, ni con que la fractura se mueva, ni con otras complicaciones. ¿De verdad? Sí. Por ejemplo, el estudio de Watson comparó inmovilizar 1, 3 o 6 semanas. A las 6 semanas, los que se inmovilizaron menos tiempo estaban muchísimo mejor. Y la diferencia superaba esa barrera de importancia clínica. O sea que ese miedo a que se rompa algo es más un fantasma del pasado que una realidad con la tecnología actual. Exactamente. Las placas modernas nos dan esa seguridad. Entendido. Ahora, seamos sutiles. Has dicho que la mejora es en los primeros meses. Ajá. ¿Qué pasa a largo plazo? Si vemos a esos pacientes al cabo de un año, ¿sigue habiendo esa diferencia tan grande? Y esa es la clave del asunto, donde hay que matizar. A los 6 meses y sobre todo al año, esas diferencias tan marcadas se van diluyendo. Tienden a desaparecer o a volverse tan pequeñas que ya no son clínicamente importantes. Ah, o sea que parece que a la larga casi todo el mundo llega a un resultado final parecido. ¿Sí? Entonces el debate es otro. No es tanto sobre el resultado final, sino sobre la velocidad para llegar a él. Precisamente. El mensaje no es que el resultado al año vaya a ser radicalmente distinto. El mensaje es que con la movilización temprana le devuelves a la persona meses de funcionalidad, meses en los que puede volver a trabajar antes, ser independiente antes y tener una mejor calidad de vida mucho antes. Y eso, para el paciente, lo es todo. Visto así, el beneficio es innegable. Lo que me lleva a la siguiente duda. Vale, decidimos mover la muñeca. Ahora, ¿cómo? ¿Es imprescindible ir a un centro de fisioterapia? ¿O basta con un buen programa de ejercicios para casa? Aquí es donde la evidencia se pone aún más interesante y, para muchos, contraintuitiva. Varios estudios que cita la revisión, como los de Krishak o Sauer, buscaron responder justo a eso. Y la conclusión es que no encontraron evidencia sólida para decir que la fisioterapia supervisada sea superior a un buen programa de ejercicios en casa. Un momento, ¿me estás diciendo que no hay diferencia o que incluso el programa en casa puede ser mejor? Es que los estudios de Krishak y Sauer encontraron precisamente eso, que los grupos que solo hicieron un programa de ejercicios en casa obtuvieron resultados funcionales superiores. ¡Wow! Eso sí que es un hallazgo que rompe esquemas. Mi primera reacción es de incredulidad. ¿Cómo es posible? Es la reacción natural, y el artículo explora varias hipótesis para explicarlo. La primera es la dosis, la frecuencia. 2 sesiones de 45 minutos a la semana en una clínica. Quizá no es un estímulo suficiente comparado con hacer ejercicios varias veces al día en casa. Claro, y sobre todo, usar la mano en la vida real. Correcto. La vida real es el mejor gimnasio. La segunda hipótesis es la posible sobreprotección. Un terapeuta con toda la buena intención puede ser demasiado cauto. Puede decir, trabaja hasta sentir una ligera molestia, pero no más. Y la persona en casa, guiada por sus sensaciones, a lo mejor se atreve a ir un poquito más allá. Exacto. Es la autonomía del paciente. Y la tercera explicación es no subestimar el poder de las tareas cotidianas. Intentar vestirse, cocinar, eso es ejercicio funcional potentísimo. Vale, pero hay que hacer una aclaración importante aquí, me imagino. No estamos diciendo no haga nada que la mano se recupera sola. Por supuesto que no. Eso sería un error garrafal. La fisioterapia, sea cual sea, es infinitamente mejor que no hacer nada. El debate no es terapia sí o no. El debate es entre la terapia supervisada tradicional y un programa de ejercicios en casa bien diseñado y enseñado por un profesional. Queda clarísimo, no es abandonar al paciente, es capacitarlo. Esa es la palabra, capacitarlo. Entonces, si juntamos todas las piezas, ¿cuáles serían los grandes titulares de esta revisión? Si lo sintetizamos, las 3 grandes conclusiones son, primero, la inmovilización rígida y prolongada parece innecesaria. Segundo, la movilización temprana es segura y acelera drásticamente la recuperación. Y tercero, no tenemos evidencia sólida para afirmar que la fisioterapia supervisada sea superior a un programa de ejercicios en casa bien instruido. De hecho, podría ser al revés. Es un cambio de paradigma total. Y para que no se quede solo en teoría, el artículo describe cómo lo aplican ellos en su hospital. ¿Cómo es ese protocolo en la práctica? Claro, y es muy útil porque lo concreta todo. Para un paciente menor de 75 años operado con una de estas placas, empiezan la movilización activa desde el día 1. Desde el día 1. Para hacer en casa. ¿Y la férula?
La eliminan por completo desde el principio. No del todo. Les dan una férula de plástico removible. La llevan la primera semana más que nada para confort, pero se la quitan varias veces al día para los ejercicios y para actividades ligeras. A la semana, fuera. ¿Y los ejercicios son muy complicados? Para nada. Son la base de la recuperación. Flexión y extensión de muñeca, el movimiento de limpia parabrisas, digamos, para los lados, y el clásico palma arriba, palma abajo. Sencillos y frecuentes. Mencionaste un límite de edad, 75 años. ¿Por qué esa distinción? Es un punto interesante. En su protocolo, a los pacientes mayores de esa edad sí les aplican un protocolo más conservador. 5 semanas de inmovilización. El artículo no profundiza en el por qué, pero podemos inferir que es por una mayor cautela, quizás por la calidad del hueso o por otras enfermedades. Es un recordatorio de que hay que individualizar. Entendido. Creo que el panorama queda increíblemente claro. La evidencia nos empuja a una rehabilitación más activa, más rápida y que confía mucho más en el paciente. No lo podría haber dicho mejor. Y si me permites, esto nos deja con una reflexión final. Adelante. Si hemos visto que un programa en casa, bien enseñado, puede ser tan o más efectivo que la terapia supervisada, esto nos obliga a repensar nuestro rol como fisioterapeutas. ¿A qué te refieres? Me refiero a que quizás nuestro mayor valor en el futuro no estará en contar repeticiones. Quizás el rol evoluciona a ser un educador experto, un estratega de la recuperación, alguien que diseña el plan perfecto y sobre todo que motiva y le da a la persona la confianza para que tome las riendas y se convierta en la verdadera protagonista de su propia sanación.